Muchos de nosotros, no dudo, que somos lectores y pudiéramos decir lectores activos de la palabra de Dios. Muchos también son estudiantes y estudian con mucho cuidado y desean aprender de ella. La pregunta que debemos hacernos todos esta mañana es: ¿qué de lo que leo, de lo que sé, de lo que conozco, lo hago? Ese es el tema hoy de Santiago. En un sentido es mi reacción hacia la palabra de Dios. Todo cristiano o no cristiano al leer la palabra de Dios va a reaccionar. Y las reacciones pueden ser muy positivas, también a veces muy negativas. Y es algo que usted tiene que trabajar y dejar que Dios use su palabra para hacer cosas en usted. Después de que hemos estudiado hace un par de semanas atrás, y recuerden que Él dijo que nosotros debemos ser prontos ¿para qué? Para oír, para escuchar. Debemos parar las dos orejotas, orejas, o tal vez algunos un poquito más grandes que las mías, pero debemos oír, prestar atención. Dios nos dio dos orejas y no sé si notan que solo tenemos una boca. Y después dice que debemos ser tardos para hablar. Tardos para hablar. En otras palabras, debemos estar atentos a lo que Él nos dice, pero debo pensar qué es lo que voy a contestar, qué es lo que voy a decir. Y por eso debemos recordar el hecho de que Dios nos dio dos oídos para escuchar mucho y solo una boca para hablar menos. Pero creo que muchos de nosotros tenemos que confesar que es como que es al revés. Como que tuviéramos dos o tres bocas y medio oído. Es un reto que nos estaba dando Santiago. Y luego de decirnos esto, empieza en el versículo 22. Noten lo que nos dice: pero sed hacedores de la palabra. Después de decirnos lo importante que nosotros debemos, la actitud que debemos tener hacia ella, ahora nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que responder. Pero sed hacedores. Esto es enfático, es un mandato. Es hacer. El creyente no debe de conformarse con solo poner atención a la palabra de Dios y recibirla con mucho gusto, pero debiera hacer en sí mismo un compromiso de voy a obedecer lo que estoy escuchando. Y a veces eso es difícil. Ahora pregunto, ¿por qué es tan difícil obedecer la palabra de Dios? Quiero que todos ustedes se remonten a su juventud, ¿verdad? A algunos les va a costar mucho porque tienen algunas décadas encima, pero yo creo que la mayoría encontramos muchas cosas que podemos recordar en nuestros años de adolescentes o antes de la adolescencia. Yo no sé cómo era usted. Sería fantástico si yo pudiera tener una conversación con cada uno de sus padres. Algunos dirían, gracias a Dios el mío está en el cielo, pero no sé si usted fue uno de esos o esas jovencitas obedientes a sus papás, que papá decía algo y usted ya lo había hecho porque era wow. Puede ser que hay algunos, tal vez es la minoría, ¿verdad? Otros de nosotros tuvimos ciertos conflictos porque no nos gustó lo que nos dijeron que hiciéramos. Yo quería hacer algo, quería ir a algún lugar y la respuesta fue no. Entonces empecé un argumento, a ver qué hago para convencer a mis padres de que me dejen ir, de que no va a haber problema, que yo me voy a portar como un santito, ¿verdad? Y al principio puede ser cierto, pero después los padres reciben una llamada porque usted está detrás de las rejas porque algo hizo, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a nosotros a entender hoy por qué a veces también nos cuesta obedecer a Dios. Pero Dios dice que debemos ser hacedores de la palabra. El cristiano debe transformar
el contenido de lo que lee y ve en acción. Hacerlo. Y cada vez que usted y yo crecemos, esa grieta, por así decirlo, entre oír y hacer debe ser cada vez más pequeña. Sí, es difícil, claro que sí. Mire lo que Pablo también escribe a los hermanos de Roma. A los hermanos que están en Roma les escribe en el capítulo 2, versículo 13. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Entonces Dios tiene mucho más interés en lo que haces en obediencia a su palabra que en lo que haces para Dios. Porque a veces participamos en una actividad, tenemos esto, tenemos el otro, y estamos contentos porque estamos haciendo algo para Dios. Y si bien es cierto, es algo bueno, Dios dice, quiero y prefiero obediencia, más que cualquier otra cosa. Santiago, regresando a Santiago, pero esta vez vayan al capítulo 4. Miren lo que Santiago dice en el versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Ay, si yo quisieras, bueno, la Biblia dice que yo debo hacer esto. ¿Y por qué no lo haces? Y usted empieza a maquinar una respuesta o realmente deberíamos decir una excusa por qué no lo haces. Quiero que vean algo importantísimo. Vayan a Mateo capítulo 28, porque en Mateo vamos a repasar lo que ya bien conocemos todos nosotros y que nosotros lo llamamos la Gran Comisión. Y la Gran Comisión tiene que ver con ¿qué? Hacer discípulos, ¿cierto? Id y hacer discípulos, es lo que el Señor le dijo a los discípulos y por ende a nosotros. Capítulo 28, versículo 19 del libro de Mateo, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y eso es lo que hemos estado haciendo en nuestra iglesia, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso hicimos esta mañana con 4. ¡Qué bendición! Versículo 20, ¿qué empieza a decir? ¿Enseñándoles qué? ¿Que guarden qué? ¿Cuáles cosas? ¿Notan que en la comisión está el ser hacedor? No es pasar por el discipulado. ¿Ya hiciste discipulado? Claro, hace como 15 años. ¿Y qué? Tal vez hay que decir, como en algunos casos lo he mencionado, tú pasaste por el discipulado por ti. ¿Quién sabe? Porque lo que hace, y esto no es un curso, es simplemente un pequeño método de ayudarte a llegar a ser discípulo de Cristo. Pero la meta es llegar a ser un hijo, una hija obediente a tu discipulador, no, a Dios. Esa es la meta. Eso es lo que Dios busca, eso es lo que Dios quiere. Enseñándoles que guarden todas, me gusta esta palabra, todas. Porque a muchos de nosotros que nos gusta hacer o queremos hacer la palabra de Dios, nos gusta ir como con la idea de buffet. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. ¿Alguna vez ha ido a un buffet a comer? Algunos de ustedes, ¿verdad? Van ahí cada semana porque es la única comida que tienen, porque les alcanza para todas. Y no sé si notan que a veces muchos, incluyéndonos nosotros, que quizá lo hacemos, la mayoría de los alimentos que adquirimos no son muy saludables, pero para tranquilizar su conciencia se toma una dieta de Pepsi por aquello. A veces llegamos así a la palabra de Dios. Sí, pero es que esto no, es que, bueno, sí. Lo que Él dice, hagan, obedezcan lo que Él ha dicho. Pensemos por un momento, quiero que pensemos por un momento. Nosotros nos vamos a hacer un pequeño examen. Porque si dice, sed hacedores de la palabra. Yo imagino que a este punto usted conoce muchas cosas de la palabra de Dios. Entonces vamos a hacernos un pequeño examen. Y nadie va a decirle a nadie, ¿verdad? Esto es entre usted y Dios, nada más. ¿Ok? Pero vamos a ir a Efesios. Y ahí en esa carta pequeña de Efesios hay muchas cosas que pudiéramos ver y pudiéramos analizar.
Porque vamos a pensar por un momento de lo mucho que hemos oído, si lo estamos haciendo. Efesios 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad, ¿qué dice? Verdad, cada uno. Ok. Dice primero desechar la mentira. ¿Ustedes saben lo que es mentira? No saben lo que es mentira. Tenemos que empezar por ahí. Claro que sí sabemos. Aún más, usted le puede ver, pregúntele a uno de sus niños pequeñitos. Le va a dar una definición directa. ¿Te acuerdas la galleta que yo le dije que no me comí? Me la comí, eso es mentira. ¿Lo haces? O depende de la circunstancia, todavía mientes un poco. No, es que si le digo la verdad a mi esposo se va a armar un pleito. Mejor le digo una mentirita a medias. O el esposo, llegó tarde porque se quedó viendo a un amigo y fueron a un lugar a tomarse un café y la esposa no le gusta que se reúna con ese amigo. Y cuando él llega, ¿y por qué vienes tan tarde? Vieras qué accidente ocurrió en la 435. Justo cuando estaba yo llegando. ¡Wow! Y usted dice, bueno, es que no le va a hacer daño. Porque si le digo que me senté con este amigo, ya me va a armar un pleito y ya yo quiero cenar tranquilo. La Biblia dice desechar. Desechar. ¿Qué quiere decir desechar? Botar, deshacerse de la mentira. Y en su lugar dice, hablad verdad. Ahora eso lo sabemos y eso lo conocemos. Dios dice, sed hacedores. ¿Lo hago? Otro ejemplo. Más adelante en ese mismo capítulo, para que no nos vayamos muy lejos. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con las manos lo que es bueno. Y usted me dice, ay hermano, gracias a Dios. No, yo nunca he sido así un gran ladrón y eso pues, ¿verdad? Hurtaba. ¿Qué cuando robas el tiempo en tu trabajo? No, pero es que nada tenía, ya se terminó el trabajo mío, me quedó una horita ahí. Entonces en esa horita, pues, ¿verdad? Me empecé a hacer las uñitas. O en esa horita me puse a leer la Biblia. A ninguno de nosotros nos pagan por leer la Biblia. Tampoco nos pagan por, ¿verdad?, hacernos las uñitas. ¿Sí? Pero ya se me acabó el trabajo. Entonces tenemos una excusa, razonamos y decimos eso. No. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ir a tu supervisor. Oh, no. Mire, ya terminé mi trabajo. Dios guarde a eso porque entonces le ponen más trabajo a uno. ¿No es para eso que le pagan? O de vez en cuando nos llevamos algo pequeñito, nadie lo va a notar. Trabajo en una panadería y dos pancitos que me lleve. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Verdad? Y me llevo una dona por aquí, otra por allá, se le olvidó, se sentó encima de ellas y llegaron todas destruidas, ¿verdad? Más el próximo versículo, mire lo que dice, y aquí pues decimos, no, esto no es problema mío, gracias a Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Si hay algo que nos pasa a la gran mayoría de nosotros cuando nos enojamos, decimos palabras y usamos cosas para dañar. Y esto es lo trágico, una vez que la dijiste, ya no la puedes regresar. Dice, ninguna palabra corrompida. Ay, gracias a Dios que yo no uso maldiciones. Bueno, puede ser que no use maldiciones, pero usa los sustitutos de las maldiciones. El otro día alguien usó una palabra. Y le digo, ¿qué quiere decir eso? Dice, no es nada malo. Le digo, esa es una palabra que se sustituye por otra, ¿verdad? Y me dice, ajá, Entonces en realidad le estoy diciendo, solo que le estoy poniendo una cremita así como, ¿verdad? Para que nadie lo note. ¿Cómo es tu hablar para con tus hermanos? Para tu esposa. Esta mujer. O él, ¿verdad? O las cosas que a veces dices a tus hijos. Dice, ninguna palabra
solo unas, que dice claramente, solo, mire lo que dice aquí, sino la que sea buena para la necesaria edificación. En otras palabras, tú lo sabes, lo has leído, ¿lo haces? Ay, mejor siga, hermano, mejor siga. Bueno, vamos al versículo 32, está bien, le voy a hacer caso. Vamos al versículo 32, porque esto es más fácil para todos nosotros. Antes sed benignos unos con otros. ¿Cómo trata usted a los hermanos? ¿Cómo trata usted a la familia? ¿Cómo trata usted en el trabajo? Misericordiosos. ¿Qué sigue después? Solo como 2 o 3. ¿Cómo nos cuesta, verdad? ¿Qué dice? Perdonándonos unos a otros. No, hermano, que eso es muy difícil. Yo perdono, pero no olvido. ¿De veras? Qué difícil es, ¿no? Y lo entiendo, porque, hermano, si usted estuviera en mi lugar, si a usted le hubieran hecho lo que a mí me han hecho, usted me entendería. Lo que yo no entiendo es por qué no perdona. Porque como hijo de Dios, acabas de cantar, soy hijo de Dios. Él me dice que soy hijo de Dios. Entonces quizás, como he dicho otras veces, honestamente sería mejor decir, no quiero perdonar. Sed hacedores. Ay, pero ya cuando empezamos a ver estas cosas, sí, yo sé, pero ¿qué? Jesús dice a sus discípulos en el libro de Juan capítulo 13, versículo 17, mire lo que les dice él. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las... ¿Y qué quiere decir bienaventurado? Feliz, eso es lo que quiere decir bienaventurado. ¿Para qué se casó? Para ser feliz. ¿De veras? Ese no es el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio es para que juntos sirvamos a Dios, obedeciéndole en todo y como resultado, felicidad. Pero muchos de nosotros están buscando primero la felicidad. Bueno, por eso me vine a este paseo, para ser feliz. Y yo creo que el 98% de los casos resulta todo lo contrario. Él dice, si hacéis estas cosas, y me gusta porque dice que si hacéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Lo repite. ¿Saben esto? Háganlo. Sí, yo sé, hágalo. Sí, yo sé que el Señor tiene más interés que nosotros hagamos lo que Él dice, que lo mucho que usted pueda hacer para Dios. Él tiene mucho interés en lo que usted se convierta en un hijo obediente. Ustedes como padres, si tienen 2 o 3 o 4 hijos, los que tienen solo uno les cuesta un poco más, pero los que tenemos 2 o 3 o 4, usualmente entre los 2 o los 3 o los 4 o los 5, o si tiene un equipo de voleibol de 6, ¿verdad? Hay los que son más obedientes que otros. Y el que es más obediente o la que es más obediente te trae mucho gozo. Y el que es menos o la que es menos te da mucha lata. Y, ¿verdad? Y estás muy tenso por esto y el otro. No, y a veces decimos, cosa que no les recomiendo que haga, nunca diga delante de otros, este es más obediente que el otro. Nunca haga eso. Y entonces resulta que nos cuesta atender a esta persona, a este hijo, a esta niña que es menos obediente. La bendición que tenemos con Dios es que Él no hace diferencia. Te va a seguir amando igual, seas o no seas desobediente. A veces va a tener que cortarte la cabeza y lo va a hacer, ¿verdad? Y si se la corta, pues tenemos que ir a su funeral, pero nada más. Pero, o sea, no se preocupe, Dios no va a hacer eso, pero va a permitir que tú sufras las consecuencias de lo que pueda hacer, pero te va a seguir amando. Ahora esto es lo que pasa. No, yo sé lo que Dios dice, yo sé lo que es, pero
Es que es muy fácil decirlo, pero qué difícil. Eso de perdonar a otro, hermano, eso es muy difícil. ¿Sabe? Mire, ¿cómo puede uno perdonar? Y empieza usted a elaborar todo un sinfín de argumentos. Ahora quiero que escuche lo que dice Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué sigue? Engañándoos a vosotros mismos. Si cuando usted empieza a hacer un montón de argumentos porque lo que quiere decir es no obedecer a Dios, y no sé si ha notado a los hijos que cuando a los hijos les decimos no, ellos dicen, ok, gracias papá, gracias mamá. Si usted tiene uno de esos hijos, que Dios lo bendiga grandemente, porque la mayoría no le va a gustar, se va a enojar y lo que va a hacer es que empiece un argumento. ¿Por qué? ¿Y por qué aquel otro niño que... Y la otra día que presentan todo un montón de argumentos y usted se queda ahí, híjole, pero este es un experto. ¿Y cómo sabe todo eso? Y hasta dice, la otra vez que me dice, y esta vez me dice, y otra vez, eso es injusto. ¿Y qué hace el papá? Ok. En vez de simplemente decir, no. Punto. ¿Pero qué hace? Se presenta un argumento. ¿Qué dice la Biblia? Tengo que hacer esto, hablar la verdad, tengo que decir, tratar bien a mis hermanos. Bueno, no, yo quisiera, pero es que hay hermanitos que háganme el favor, por más que uno quiere ayudarles. El otro día, figúrese que yo les digo, no, es que... ¿Qué es lo que estoy haciendo? Un argumento. Entonces dice que cuando hago eso, lo que estoy haciendo es que yo me estoy engañando a mí mismo. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que se están engañando a sí mismos? La gran mayoría de nosotros no sabemos. Porque nos encanta saber quién me engaña. Y quizás a quién engaño. Pero engañarme yo mismo... Ni que fuera tan bruto yo, ¿verdad? Ni que fuera tan tonto que yo me voy a engañar. Es exactamente lo que Dios dice. Cuando presentas argumentos porque simplemente no quieres obedecer lo que Dios dice, no es lo que el pastor, no es lo que un líder, lo que Dios dice en su palabra, lo que único que estás haciendo es engañándote a ti mismo. ¡Wow! Y eso pega duro. Pero es Dios quien lo está diciendo. Él es quien dice. Muchos viven engañados porque razonan siempre su comportamiento. Un caso típico, venir a la iglesia. Y usted dice, ay, qué bueno que estoy aquí hoy. Pero hay gente que ha venido y no vuelve. Hay otros que tenían años y no vuelven. Y no solo en esta iglesia, en otras. Y cuando usted conversa con ellos, ¿y por qué no ha vuelto? Presentan su argumento. Que un hermanito no los trató bien, que no le dieron la silla que a usted le gustaría, que el pastor no me saludó, que el mensaje fue muy duro para mí. Siempre hay una excusa. ¿Sabe qué es eso? Se está engañando a sí mismo. Porque el plan de Dios, lo que Dios dice, no dejando de reunirnos como otros tienen por costumbre. Entonces yo sé que lo que Dios quiere es que esté aquí. Bueno, pero usted sabe que hay momentos en que es difícil todo. Gracias a Dios que ahora me puedo conectar. Y ya fui a la iglesia, ni me bañé y nadie me ve y huelo feo y que todo esto y que todo. Pero estoy en la iglesia. No, los medios sociales son fantásticos, pero también son maldición. Si usted no lo sabe usar. Entonces ahora, yo fui a la iglesia, de veras. ¿A quién viste? A nadie, pero... pude escuchar el mensaje. ¡Wow! Escuchamos razonamientos de todo tipo. Y la razón es porque yo me quiero excusar de hacer algo que ya sé que debo hacer, pero no lo quiero hacer. Entonces presento el argumento y Dios dice, eso es engañarte a ti mismo. Es engañarte a ti mismo. Entonces pregúntese, ¿cuántos años ha tenido usted viviendo en su propio engaño? Algunos de nosotros somos tan expertos en eso que ya ni cuenta nos damos. Entonces inmediatamente lo que Santiago va a hacer es darnos un ejemplo de lo que es una persona que le gusta oír y no hacer nada. Mire lo que sigue en el versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra
pero no hacedor de ella. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Cuántos de ustedes esta mañana al levantarse, al alistarse para ir a la iglesia y todo, no, pero ni pasaron un segundo frente a un espejo? Por eso hice la pregunta de esa forma. Algunos estaban listos para alzar la mano, ¿verdad? Porque todos queremos ver cómo nos vemos. Y quisiéramos que el espejito nos diga, arréglese un poquito porque está, ¿verdad? Pero, o sea, no tenemos esa facultad. O vas al esposo, ¿qué te parece? Creo que te queda un poquito apretado. Ah, ya me dijiste gorda, ¿ah? ¿Verdad? Entonces, uno nunca queda bien. Entonces, imagínense, mejor ni pregunten y toda la cosa. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor. Recuerden, acaba de decir que debemos ser hacedores y no tan solamente oidores. Ahora dice, si sois solo oidores y no hacedores, es como esa persona que se considera en un espejo. ¿Por qué está usando este ejemplo? Porque él sigue diciendo en el versículo siguiente, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego se olvida. ¿Sabe lo triste cuando cada vez que tengo el privilegio de predicar, de enseñar la palabra de Dios? ¿Sabe lo que más tristeza me da? El saber que según las estadísticas, los que me oyen solo van a recordar un 10%. Óigame, eso es frustrante. ¿Se acuerda lo que aprendimos de hace 15 días? No se preocupe, no va a hacer un examen. Se dice que lo que solo oímos, recordamos, retenemos solo un 10%. Imagínese, con razón hay tanta gente que puede decir que tiene 20 años de venir a la iglesia, pero si usted pone todo eso junto, es como si hubieran venido solo 2 semanas consecutivas. ¡Wow! Entonces yo creo que a veces lo que quiero hacer es quizás mencionar una o dos o tres cosas y por 1 hora repetirlas. Y la mayoría va a decir, no, hombre, ese pastor lo aburre a uno porque siempre está repitiendo. Pero ¿sabe lo que va a pasar? Que se va a recordar. Porque ¿cómo aprendemos? Por repetición. Por repetición. Por repetición. Por eso el Señor nos dice que Pablo escribiendo y dijo a los hermanos y les dice, a mí no me es molesto el recordaros estas cosas. Entonces lo que Santiago dice, el oír y hacer te va a ayudar en tu memoria. Porque aquí va a quedar algunas cosas. Y los que pasan los 50, es que se me olvida. Y más si ya tiene 55, más se le olvida. Si llegó a los 60, ni se diga. Y si hay algunos que ya pasaron esa edad, no voy a seguir sumando, por si acaso hay algunos más allá. Le echamos la culpa a la edad por no recordar. Y puede haber alguna certeza. Un médico que recientemente estuve escuchando dice que la mayoría de las veces se debe a deshidratación. Porque el adulto, después de los 50 años, no le da tanta sed como antes. Entonces uno tiene que hacerse. Cuando yo leí eso, a veces, bueno, no, ni uso el ejemplo, pero ya me acuerdo de todo. Pero dice que se mira y se le olvida. Cuando se montó en el auto, usted está pensando, ¿cómo me veo? Si ya se vio en el espejo, pero se le olvida. Observe las personas, a muchas de las personas que van a un mall, a una tienda, a las tiendas, y usted está caminando por los pasillos y esos vidrios que se reflejan, observe a la gente. ¿No es cierto? Yo he visto montones de personas así. Pero esto es lo interesante, pasó todo eso, unos 20 pasos después, está haciendo otra vez lo mismo. Porque la tendencia es olvidar. Es olvidar. Y él, por eso está usando ese ejemplo que nos
relaciona con nosotros, se relaciona con nosotros, porque eso es lo que a nosotros nos pasa, a muchos de nosotros. Escuchamos, pensamos en las cosas que debe ser, ahí estoy sentado y estoy diciendo, wow, ok, muy bien, eso es lo que tengo que hacer, definitivamente, ok. Por ejemplo, hace 2 semanas vimos que nos dijo prontos para oír. ¿Ha hecho algo al respecto? Eso fue, no me acordaba. Ok, se lo recuerdo ahora. Prontos para oír. ¿Qué quiere decir eso? Estoy oyendo la palabra de Dios. Luego dice tardos para hablar. Ya han pasado 2 semanas, pero usted sigue igual de reaccionar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no ha tomado ciertos pasos para que eso forme parte en usted. ¿Qué hicimos al respecto? Ponga atención a la palabra de Dios y vívala. El miércoles que el hermano Jeff Adams estaba enseñándonos sobre el Salmo 119, mire lo que estaba enseñándonos en el versículo 61, Salmo 119, versículo 61. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. No me he olvidado. Muchas veces estamos en medio de una situación difícil. Pero recuerde quién es Dios. Sí, yo sé, pero es que esto es tan difícil. Él le va a traer consuelo. Sí, yo sé, pero otra vez, razonando. Si esto es difícil, el Señor me promete que voy a salir adelante. ¿Cómo? No tengo la menor idea, pero Él lo dice. Ok, voy a leerlo otra vez. Y cuando te das cuenta, paz, gozo, tranquilidad. Pero cuando, no, es que este dolor es fuertísimo. Claro que es fuertísimo. Claro que es un dolor. No somos nadie para decirle, no, eso se le va a pasar. Mentira. El profeta Ezequiel, quiero que vayan al libro de Ezequiel, capítulo 33. El profeta Ezequiel nos habla de cómo Israel muchas veces escogió no oír, deliberadamente. Mire lo que escribe el profeta en el capítulo 33, versículos 31 y 32. Dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. En otras palabras, oirán, pero no harán. Acabamos de cantar, sí, soy hijo de Dios. ¿Cuántas veces cantamos tantas cosas? Y a la hora de la verdad, no lo hacemos. Sabemos y hasta lo cantamos, pero no lo hacemos. Por eso muchas veces ustedes me oyen preguntar, ¿se da cuenta de lo que acabamos de cantar? Porque lo hablamos, lo decimos, pero muchas veces caemos tal como la nación de Israel. Supo, entendió, Dios les dijo, si lo hacen les va a ir bien, si lo hacen. ¿Oyeron? Sí, vamos a hacerlo. Sí, te vamos a obedecer. Sí, cómo no. Llego al parqueo y ni me acuerdo de cuál fue el mensaje. Solo me acuerdo del chiste. ¿Han notado eso? Que a veces recordamos bien las ilustraciones o los chistes que quizás un pastor dijo. Pero la enseñanza, yo sé, es porque ese 10%, pero podemos hacerlo mejor. Mire la recompensa que Santiago dice cuando soy hacedor. Versículo siguiente, versículo 25. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor. ¿Notan la conexión otra vez? Sino hacedor de la obra. ¿Qué dice? Este será bienaventurado en lo que hace. Ay, yo no sé por qué todo me sale mal. Ay, es que yo no sé, yo trato.
La Biblia no es yo trato, la Biblia es hazlo. Ay, es que estoy tratando, ese es el problema, usted está tratando, usted no lo está haciendo. Entonces hágalo, eso es lo que Él dice. Usted y yo gozaremos de tremendas bienaventuranzas, de tremendas bendiciones cuando simplemente hacemos lo que Dios dice. Y enfatizo, simplemente hacemos. 4 hermanos hoy decidieron tomar el paso del bautismo en obediencia a Dios. Pero hay muchos que todavía lo están pensando. Bueno, yo sé si, ay, pero es que, hasta ya tienen un ritmo. ¿Y qué pasa? Se están engañando a sí mismos. Así de sencillo, es lo que Dios me está diciendo. Dice aquí, mira atentamente a la perfecta ley. Me encanta porque dice que la ley de Dios es perfecta. Y dice, mira atentamente. ¿Recuerda lo que nos dijo antes? Oidores prontos, es decir, solícitos. Yo no voy a mirar a ver, porque esto es lo que pasa. Voy a buscar solución a mis problemas. Entonces, no puedes ver otra cosa. Dios quiere que lo veas a Él en toda su magnitud. No solo le dice mirar, pero dice perseverar en ella. ¿En qué? En la palabra de Dios. Esto tiene que ver con todos los días de nuestra vida. Cada día, no de vez en cuando, pero todo el tiempo. Y dice, hacedor de la obra. Luego, este será bienaventurado. No lo opuesto. Este será aventurado. En el libro de Lucas, el Señor Jesucristo está hablando a las gentes. De pronto una mujer lo interrumpe. Y esta mujer lo interrumpe diciéndole, bienaventurado, bienaventurada el vientre de la que te trajo. Porque dice, este es un hombre que está hablando cosas bellísimas. Y ella tan impresionada dice, es bienaventurada la que te dio a luz. Mira la respuesta de Jesús. Versículo 28 del capítulo 11 de Lucas. Y Él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y no está diciendo que la guarden debajo de la cama. Uy, sonó muy duro. Estoy bien, no se preocupe. Porque eso, la idea de guardar es hacer. Eso es lo que está diciendo aquí. La idea de guardar la palabra es hacerla. Es lo que Santiago nos está hablando aquí. Es exactamente lo que él dice. Cuando joven, al leer la palabra de Dios por una de mis primeras veces y ver en el libro de Josué, a muy temprana hora aprendí algo maravilloso en este capítulo. Josué capítulo 1, versículo 8, que muchos de ustedes se saben de memoria. Nunca se apartará este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él. ¿Qué dice? Sino que meditarás de día y de noche. ¿Qué sigue? ¿Para que qué? Para que guardes y... Que guardes y... ¿Qué sigue? ¿Conforme a qué? No tipo buffet. Conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces... ¿Harás qué? Ay, ¿por qué es que a mí me va tan mal? Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y? ¿Cuánto? Ay, no, yo no sé qué pasa conmigo, pero a mí nada me sale bien. ¿Qué será? ¿Que eres solo un oidor? Pero no eres hacedor. Entonces, ¿qué esperas? Es lo que Santiago está tratando de enseñarnos, ayudarnos. Es increíble porque luego el Señor Jesucristo va a usar un ejemplo también en el libro de Lucas capítulo 6, versículo 47, y en este ejemplo está usando aquel que construye una casa. Versículo 47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. En Santiago nos dice, aquel que oye y no hace es semejante a uno que se ve en el espejo. Pero uno que las oye y las hace es semejante a uno que va a construir y pone un fundamento sólido. Y cuando vienen las lluvias y cuando viene la inundación, esa casa está fuerte y firme. ¿Por qué? Porque escuchó e hizo. Qué interesante, porque aún en la vida cotidiana,
Cuando usted no pone atención a lo que el arquitecto dice que debe hacer para la seguridad de su casa y usted quiere hacerlo en una vida barata, ay, mi casa se cayó y fue un temblorcito, imagínese, y ya le echamos la culpa a los demás, pero usted no siguió instrucciones. El que hace, hermanos, qué vida más buena podemos llevar con solo el hecho de que decida hacer lo que Él dice que yo haga. Ay, hermano, pero es que yo no sé, a mí es tan difícil para mí. ¿Qué estás haciendo? Engañándote a ti mismo. La próxima vez que usted ponga argumentos, o digamos mejor, excusas, ¿por qué no hacer lo que Dios dice que debes hacer? Piensa, te estás engañando. No, es que te estás engañando. No lo digo yo, lo dice Él. Déjeme animarle, salga de solo ser un oidor. Ya hay muchas cosas que usted sabe que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hacerlas. Ay, pero es que, hacerlas. Ay, sí, pero es que, hágalas. Eso haría usted cuando el doctor le dice, si se toma estas píldoras por 15 días consecutivos, usted va a estar completamente sano. Como a los 5 días usted ya se siente bien, deja de tomarlas. Y después tiene una recaída fatal. Va al médico, el médico le dice, bueno, me las tomé por 5 días y como me sentí bien, le dije 15. Y Dios dice, haz lo que te digo. Tu vida va a ser increíblemente impactante. Empecemos hoy, ya, el momento en que salimos por esa puerta o por aquella, por donde quiera salir. Conviértase en un hacedor. Porque eso solo es bendición. Es lo que Él nos dice. Entonces, ¿para qué seguir solo de orejones? ¿Es bueno ser orejón? Claro. Pero haga lo que oye. Haga lo que oye. Algunos de ustedes hasta se cuidan sus orejitas para que se vean bonitas. Y qué bueno. Pero haga lo que dice Él que hagamos. Porque haciendo esto, su vida será una vida de propósitos, una vida increíble. ¿Lo ha oído? Lo único que falta es que lo haga. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, oh Dios, porque si bien es cierto, quizás en alguno de los casos aquí a veces es difícil, porque muchos de nosotros, Señor, conocemos lo que tú quieres que hagamos, pero muchas veces estamos razonando. Dios, ayúdanos a que aprendamos a no engañarnos a nosotros mismos, que veamos con claridad lo que tú quieres hacer. Tú conoces a cada persona aquí esta mañana, conoces a cada uno de nosotros. Y oro, oh Padre, para que en verdad tú nos transformes a ser hacedores y no tan solamente oidores. Aún en actitud de oración, quizás hay alguna persona aquí que ha estado escuchando el Evangelio, pero no ha dado ese paso. ¿Conoces a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Lo conoces? Si no es así, puedes hacerlo esta mañana. Puedes levantar tu mano, alguien se va a acercar y hablar contigo. ¿Alguien? Hermano, hermana, quizás usted dice, pues esa es una de mis luchas. Leo, sé, pero cuando se trata de hacer, qué difícil. Yo quiero orar por ti esta mañana. Y si es tu deseo que yo ore, que de veras Dios haga algo en tu vida que te convierta en un hacedor, lejos de solamente un oidor. Que así sea. Quiero orar esta mañana por ti. ¿Hay alguien así? Sí, Dios te bendiga, Dios te bendiga, sí, Dios te bendiga. Muchos, Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Padre, tú has visto a las hermanas, nuestras manos. Queremos ser hombres y mujeres que nos ayudes a hacer, ser obedientes. Gracias, oh Dios, porque nos has dado todo lo que necesitamos para que eso sea una realidad en nuestras vidas. Queremos ser hombres y mujeres hacedores. Oramos en tu precioso nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.